Adiós ayer, muy buenos días. Se fue el domingo, llegó el lunes, aquí estamos. Son las 12 horas, 1 minuto del lunes 25 de marzo del 2019. Y aquí estamos de nuevo en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y también saliendo por Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes. Un saludo para Mónica Colunga y toda la gente de allí de Corrientes y Resistencia. Y también estamos saliendo por Radio La Paquita, allí por FM 88.9 Uspallata, Mendoza. Y un saludo para nuestro amigo Gustavo, que que retransmite este programa que con tanto gusto hacemos junto a Daniel de Abrantes y colaboradores, y que hoy Daniel, por razones familiares no nos va a estar acompañando, pero probablemente esté con nosotros nuestro amigo, quien nos manda generalmente unos cortitos sobre el socialismo creativo, el doctor Mario Kiektik probablemente nos esté acompañando. De manera que, este lunes 25 de marzo, ayer fue un aniversario, un 43 aniversario del golpe de Estado de 1976, y hubo una convocatoria muy grande, así en Plaza de Mayo, donde concurrieron sectores muy diversos y donde, caminé todas las columnas y observé muchísima gente que iba de manera espontánea, como individuos, como familias, muchos chicos, muchos incluso padres que iban con sus chicos y que por lo menos yo me imaginaba que ya el papá había nacido en etapa democrática, de manera que para el chiquillo el golpe de Estado de 1976 es como parte de la prehistoria. Pero de todas maneras creo yo que ayuda a consolidar la democracia, una democracia que recuperada allí el 10 de diciembre de 1983 ha tenido la dignidad de, por un lado, juzgar a las juntas militares que dieron el último golpe de Estado en la Argentina, porque decimos el último porque recordemos que hubo golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, que hubo golpe de Estado en 1943, que hubo un golpe sanguinario en 1955, después hubo otro golpe palaciego allá por 1962, después hubo otro golpe al doctor Arturo Illia, el dignísimo doctor Arturo Illia, que fue derrocado por Juan Carlos Onganía, que fue, si se quiere, el anteúltimo golpe de Estado, pero el preludio de lo que iba a ser el golpe más sanguinario de la historia argentina, que iba a ser con el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976. Conviene decir un par de cositas al respecto, porque es cierto que el gobierno de aquella época había caído en realmente una situación de desmanejo total de la economía, conflictos sociales, una violencia extraordinaria, es decir, cuando digo extraordinaria digo porque no era común en nuestra sociedad que se organizara un grupo como la AAA y una alianza argentina anticomunista y que decidiera en las sombras, en la oscuridad, vaya a saber en qué sótanos de los servicios de inteligencia, quiénes iban a morir, y entonces iban como una patrulla asesina y mataban a la gente, incluso mataban a gente tan honorable como Ortega Peña, que era diputado de la Nación, o recibió nada menos que alguien que fue la semana pasada condecorado por el Consejo Deliberante, al Consejo Deliberante de Morón, con amigos allí, como Sandra Giametti, o como Domingo Bruno, o como otros, que condecoraron a Hipólito Solari Irigoyen, que fue quizás la primer víctima de la AAA,
donde recibió una bomba en su coche y salvó la vida por milagro, como la iba a volver a salvar durante la dictadura, donde metieron 2 bombas en su casa, una estalló y le derrumbó una parte de la casa, pero la otra no estalló y salvó la vida nuevamente por milagro. Un orgullo para los argentinos, un hombre de principios, un hombre democrático, un hombre ético, honesto, de una conducta intachable, ejemplar. Bueno, él también fue víctima de la AAA. En aquel marco de desmanejo económico, de crisis social y de violencia terrible, la Argentina estaba ya apta en el marco del caos para que dieran el golpe, pero el golpe había que evitarlo porque iba a ser nefasto. Y las elecciones se adelantaron para diciembre de aquel año, de manera que era cuestión de esperar un par de meses que se lanzara la campaña y que la válvula de escape que siempre representa el proceso político electoral democrático hubiera impedido, quizás hubiera impedido lo que luego iba a ocurrir. La suma del poder público por parte de la Junta Militar y la suspensión de las actividades políticas, la prohibición de las actividades sindicales, la prohibición de los centros de estudiantes en las universidades, en las escuelas secundarias, y en general un marco represivo con un control sobre los medios de comunicación prácticamente absoluto, con una presión tremenda, con la clausura de cualquier elemento que pudiera ser considerado conspirativo por parte de la dictadura, y aquello fue la noche más trágica de la Argentina, donde las calles se sembraron de terror, donde caminar por la calle podía ser algo terrible, y donde algunos dicen, a mí no me pasó nada. Bueno, a veces ocurren guerras y no les pasa nada, pero realmente las calles estaban llenas de soldados, se había militarizado la Argentina, y los procedimientos sin orden judicial, sin orden de allanamiento, de voltear la puerta de una casa, secuestrar a la gente, llevarse a un hijo, llevarse a un padre, en fin, una cosa terrible lo que pasó. Había que generar terror, el terror paraliza. Entonces se dio el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Nos detenemos un poquito porque ayer una enorme movilización, gigantesca movilización, y entonces vale la pena que nos detengamos. No era el primer golpe. No vale la teoría de los 2 demonios, porque en todo caso, si hubo violencia por parte de organizaciones guerrilleras durante la década del 70, hay que decir que era la respuesta que algunos jóvenes, equivocadamente, habían encontrado a una seguidilla de golpes, como bien aclaré anteriormente, que venían desde 1930, y que hacían imaginar a esos jóvenes que la democracia no iba a ser el resultado a tanta violencia y que habría que derrotarlos en todo caso militarmente, cosa que significó un error. Pero los golpes venían de antes, no aparecieron porque hubo guerrilla en los 70. El golpe del 6 de septiembre, del 6 de septiembre de 1930 no puede justificarse ni en Montoneros, ni en el ERP, ni en nada de aquello. Ni así los otros golpes anteriores. Es después del derrocamiento de Ilia que se crean las condiciones nacionales e internacionales para que en la Argentina se desarrollara una violencia que realmente significó que la década de 1970 fuera una década terrible. Bueno, pasó la dictadura pasó, pero la dictadura vino a imponer una reconversión de la Argentina. Es decir, no hay que mirar las cosas separadas, hay que mirar las cosas en conjunto. El golpe de Estado fue terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado era para paralizar a los sectores sociales, políticos, estudiantiles, intelectuales, de la cultura. Había que paralizarlos. ¿Para qué? Para imponer un programa de gobierno que por las buenas no se podía imponer. Dieron el golpe de Estado e impusieron su programa de gobierno. Podrían haber sido terroristas
y haber tenido razón en lo económico. Pero fueron terroristas y no tuvieron razón en lo económico, de manera que el plan de Martínez de Oz terminó en un descalabro brutal, de destrucción del aparato productivo, de destrucción de las industrias, de destrucción, lógicamente, de las organizaciones sociales, de achicamiento de la economía argentina y encima de endeudamiento. Cualquier parecido con la actualidad, digamos que tiene sus, como todo, tiene sus cosas parecidas, pero también tiene elementos distintivos que no se pueden asemejar una cosa con la otra, aunque desde el punto de vista económico, lo que se quiere implementar ahora es muy, muy parecido a lo que quería implementar Martínez de Oz. Recordemos, cuando los jóvenes escuchan toda esta diatriba contra el Estado, de parte de los liberales, de parte de Espert, de Duhovne, de Melconian, de Ferreres, en fin, toda la playa de economistas liberales, eso ya lo había dicho Martínez de Oz. Achicar el Estado era agrandar la nación. Pero la realidad es que achicaron el Estado y achicaron la nación. ¿Qué es lo que vuelve a ocurrir ahora? Están achicando el Estado, pero están achicando la nación. Lo mismo está ocurriendo, es decir, son planes que los impusieron en aquel momento a sangre y fuego y ahora los quieren imponer a través del voto popular. Yo calculo que no va a ocurrir. Bueno, aquel 24 de marzo de 1976 fue una bisagra, el plan económico no lo pudieron imponer, pero quebraron en gran medida la identidad de un pueblo y la voluntad de una juventud que quería cambios en la Argentina. No todos eran violentos, no todos éramos violentos. Algunos queríamos cambios positivos por la vía democrática, por la vía de la República, por la vía del respeto a los derechos individuales, a las libertades públicas, a la libertad de prensa, de expresión, en fin, como correspondía, como nos habían enseñado los grandes maestros, como Juan B. Justo, como Alfredo Palacios, como Lisandro de la Torre, como Leandro Alem, como tantos demócratas y republicanos que nos habían enseñado que por vía democrática se podían producir los cambios que necesitan los pueblos. Y bueno, la democracia se recuperó un 10 de diciembre de 1983, hecho extraordinario. A partir de allí se dijo el nunca más, y a pesar de que tuvimos algunos sustos con Aldo Rico, con Seineldín, que nos dieron sustos tremendos, pero ya no había lugar para golpe de Estado. Hoy no hay lugar para aventuras militares. Aquel golpe de Estado se daba también en un contexto latinoamericano, con golpes en Chile, golpes en Uruguay, golpes en Brasil, en Paraguay, en Perú. Prácticamente era el imperio que imponía golpes de Estado en alianza con los militares. Hoy ya no hay lugar para eso. No hay lugar para eso, aunque el contexto histórico no es el mejor y hay elementos que parece que vuelven a resurgir. Bueno, aquella derecha tenía un plan militar, un plan cultural, un plan ideológico, un plan económico, un plan institucional, y prácticamente en algunos aspectos fracasó y en otros no fracasó. Pero bueno, ahí estamos en plena etapa de lucha con un pueblo que quiere democracia, que quiere el nunca más, y que desde mi punto de vista sigue este 24 de marzo juntando una enorme cantidad de gente, que es raro en algún sentido, porque a pesar de que yo he ido siempre, todos los 24 de marzo, siempre, no he faltado a ninguno, digo, ¿no será momento de ese hecho trágico de la Argentina dejarlo atrás? Bueno, parece que no lo queremos, porque si cientos de miles de personas se reúnen, evidentemente no lo queremos dejar atrás. Pero me parece que hay que empezar a mirar el futuro, mucho más atención hacia el futuro. El futuro es proyectar la Argentina que viene, la Argentina que deseamos, la Argentina que queremos, la Argentina que imaginamos, la Argentina cuyos ideales sembraron los próceres de la independencia y quienes los continuaron, lo que tiene que ver
con la felicidad del pueblo, con la soberanía, con la independencia, con el desarrollo, con el crecimiento económico, con la solidaridad, con la cooperación, en fin, cosas que se fueron sembrando a lo largo del tiempo y que en algún momento habrá que reunir en un proyecto lleno de principios y lleno de valores y también lleno de propuestas. Es lleno de propuestas. El futuro de la Argentina reclama propuestas. El actual gobierno, lamentablemente, con ideas que habían fracasado en la Argentina, que ya fracasaron con Martínez Dios, que volvieron a fracasar con Menem, quiso retomarlas con una cantinela vacía, diciendo siempre que el Estado, culpan al Estado de todo, porque el Estado es como un elefante bobo al cual se le puede decir de todo y nadie lo defiende. ¿Para qué defenderlo? Pero la verdad es que es falsa, la tesis es falsa. Y no comprender que es una tesis falsa los lleva al fracaso. El gobierno de Macri no está fracasando porque hay gente que aspira a soluciones mágicas, o hay gente que miente, o qué sé yo, las excusas que busca el gobierno. Fracasa porque las ideas con las que llegaron al gobierno ya habían fracasado en la Argentina, fracasaron prácticamente en todos los países del mundo, y no era lógico que triunfaran. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Fracasan. Y frente a estas ideas que fracasan, habrá que empezar a imaginar las ideas para ahora, para aquí y ahora. El conjunto de ideas y de propuestas para el aquí y el ahora. Cuando este gobierno termine, habrá dejado una deuda externa de más 150.000 millones de dólares, y en los últimos meses se acrecentó el número de pobres en 1.900.000 en la Argentina. Quiere decir que vastos sectores, esto lo dice la Universidad Católica Argentina, después lo desarrollaremos un poquito, pero esto quiere decir que las cosas han empeorado rotundamente, que lo que estaba mal ahora está mucho peor, y lo que estaba bien lo empeoraron. Entonces, la verdad es que estamos frente a un fracaso, pero el fracaso, como bien quiere la voluntad de nuestro pueblo, no se supera a través de interrupciones al orden constitucional. Hay que tener paciencia democrática. Y ahora en agosto ya hay primarias, en octubre hay elecciones generales, y ya se lo puede cambiar al gobierno. El tema es que el próximo gobierno llegue con ideas en capacidad de superar la impotencia de las ideas que nos gobernaron la última década. Esta última década es una década que ya otros vuelven a llamar de fracaso, década perdida, década que realmente no hemos podido crecer, no hemos podido desarrollar, no hemos podido distribuir la riqueza, hemos incrementado los pobres, hemos hundido a la clase media, destruimos el trabajo argentino. Bueno, es una década que hay que superar con ideas y propuestas que yo espero que seamos capaces los argentinos de encontrar, superando la grieta que nos ha hundido. Y bueno, ayer fue una manifestación espléndida, y yo espero que volvamos a tener una gran manifestación el 25 de mayo, porque a mí me gusta mucho más la fecha del 25 de mayo, porque el 25 de mayo es la revolución de mayo, es la revolución que va a poner en marcha la constitución de un proyecto de país, pero también un proyecto de vida. La Argentina, para mí, es ante todo un proyecto de vida, y defender ese proyecto de vida vinculado a la libertad, a la igualdad, a la posibilidad de que todos y cada uno se realicen para que nos realicemos todos, es lo que debemos defender entre todos los argentinos. De manera que espero que este próximo 25 de mayo, en cientos o miles de lugares de la Argentina, nos estemos reuniendo los argentinos para celebrar aquel acontecimiento de 1810, y que eso nos dé ánimos en el espíritu, que nos vuelva el alma al cuerpo y que nos dé energía para emprender una nueva etapa, una etapa que vuelva a poner a la Argentina en el lugar que se merece, porque si tenemos la octava geografía en el planeta Tierra, entre 200 países el octavo no es poca cosa, no puede ser que estemos relegados como lo estamos, tanto en el plano productivo, tecnológico, científico, educativo, social, cultural, en fin. Tenemos que pegar un gran salto, y lo que se avecina, si
aunamos fuerzas, si superamos la grieta y tenemos idea clara, lo que se avecina es un gigantesco salto para la Argentina, liberándose de todas las trabas que impiden nuestro desarrollo y poder realmente empezar una nueva etapa, que yo creo que la década que viene va a ser una década espléndida para los argentinos. De manera que, bueno, dicho esto, pasamos al primer tema, el primer tema de Divididos, ¿qué ves cuando me ves? Aquí me envía una amiga diputada del Parla Sur, Fernanda Gil Lozano, una invitación, así que quienes tengan papel y lápiz la pueden anotar. Es el tercer foro por el agua, y se va a realizar hoy en el Centro Cultural Padre Mujica, Piedras 720, Cava, hoy a las 18 horas, Piedras 720, en Capital. ¿Quiénes van a hablar? Bueno, Julia Argentina Perier, parlamentaria del Mercosur, el agua como derecho humano. Va a hablar Fernanda Gil Lozano, parlamentaria del Mercosur, mujeres, agua y cultura. Natalia Espinusa, secretaria de Medio Ambiente de San Luis, modelo de gestión del agua. Elsa Brusone, historiadora, las guerras del agua. Y Rulo Bregagnolo, ciudadano ambiental, mesa provincial, no a las represas en Misiones. La moderadora será Alejandra Ungaro. Quizás conozca a alguien de todos estos, pero es un panel realmente muy calificado, y quien tenga la posibilidad entonces hoy de estar presente allí en Piedra 720 a las 18 horas se va a llevar a cabo este tercer foro del agua. Bueno, con todo gusto lo difundimos porque nos parece que son temas sumamente importantes. Y bueno, hay muchos temas. La verdad es que uno de los grandes temas es esto de la semana pasada, donde el presidente se enojó, se enfadó, fue irascible, se hizo el macho, se hizo el malo, se hizo el duro, se hizo el... vaya a saber qué, ¿no? Quizás le han aconsejado eso, dijo que estaba caliente, que estaba muy caliente. La verdad es que, bueno, todos en algún momento podemos calentarnos, todos podemos enojarnos, pero cuando usted preside un país, ha perdido el derecho de enojarse. Es una pena, pero usted sabe que no es lo mismo. Usted, qué sé yo, se puede enojar, se puede calentar, tiene el derecho a todo, pero cuando usted es presidente de la nación, pierde ese derecho. Ya no se puede calentar más. Ahora tiene que tener la cabeza fría, pensar las cosas, reflexionarlas, escuchar otras voces, no quedarse circunscripto a los pocos que le hacen el oído. Cuando alguien le habla y le dice que lo que usted está pensando no es correcto, tiene que pensar por qué se lo dijo, si es malintencionado o es benintencionado, si el otro está equivocado o el equivocado es usted. Tiene que tener otra amplitud. El presidente está tan equivocado que a uno lo sorprende. Cuando alguien dice que para llegar a Roma solo hay un camino, uno dice, pucha, los romanos habían dicho que 100 caminos llevan a Roma. Quiere decir que, por ejemplo, a pobreza cero hay muchos caminos que podrían llevar a la pobreza cero. Hay que elegir uno. Ahora, cuando él dice que este es el único camino, no se sabe, ya está a la vista que no se trata de pobreza cero, ¿sí? ¿A dónde nos quiere llevar el presidente? Porque a la pobreza cero no nos lleva, a unir a los argentinos tampoco nos lleva. Entonces, el único camino que nos lleva ¿a dónde? Creo que la confusión del presidente es muy grande. Todos saben y todos coinciden, periodistas, analistas económicos, que todo el objetivo del gobierno es estabilizar el dólar para que no caiga la imagen de Mauricio Macri. Ahora, cuando usted estabiliza el dólar, desestabilizando las tasas de interés,
usted se está comprando un problema a futuro. Ahora usted me dice, bueno, sí, pero si el futuro es dentro de 6 meses, le toca al próximo gobierno. Puede ser. Pero con tasas de interés del 65% están totalmente desestabilizadas las tasas. Pero en general la gente dice, no mira las tasas, mira el valor del dólar. Sí, pero el valor del dólar se va a modificar conforme las tasas vayan para arriba. Ya lo explican todos los economistas. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo es una promesa de pago. Por cada 100 pesos que usted pone, bueno, si el Estado le va a dar 65 más, no va a tener 100 pesos para comprar dólares, va a tener 165 pesos para comprar dólares. Y si no tiene los dólares, no, pero el gobierno ahora recibe los dólares del Fondo Monetario Internacional y con eso se estabiliza. Qué interesante. ¿Y qué? ¿Y nos lo regala el Fondo Monetario? No, nos lo presta. Qué interesante, nos presta para que nosotros estabilicemos la campaña electoral de Macri. Esto no cierra. El presidente está totalmente equivocado. No se puede tomar deuda para ganar una campaña, una elección, que además va a perder. Todo indica que va a perder. Entonces, el presidente se calienta. ¿Y por qué se calienta? Dice que hay otros que son mentirosos. Miren, ya hay tantos memes al respecto. Mintió con la pobreza cero, mintió con que iba a parar la inflación, mintió con que iba a haber una inserción inteligente de la Argentina en el mundo, mintió con tantas cosas, el presidente, mintió que iba a haber una lucha contra la corrupción cuando este gobierno, desde el blanqueo de capitales por 117.000 millones de dólares hasta el tema del correo, hasta el tema de los servicios de inteligencia y pasando por otros tantos temas, no puede dar muestras de superioridad moral respecto del gobierno anterior. Entonces, estamos en líos, estamos metidos en un lío y encima con un presidente nervioso, un presidente enojado, un presidente caliente, que observa que perdió y que llegó al tercer lugar en Neuquén, cuando había ganado la elección en Neuquén en el 2017, ojo, pasó del primero al tercer lugar. Y ojo, porque si esto se reproduce a nivel nacional, Cambiemos puede no entrar en el balotaje. El presidente está caliente porque le llevan encuestas y en ninguna encuesta está llegando al 30%, y para ganar en primera vuelta necesita superar el 40% y sacarle más de 10 puntos al segundo. Y claro, si usted no llega al 40, inevitablemente hay segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, ¿quién le está ganando? Y virtualmente le están ganando todos. Está nervioso el presidente porque podían ganar Córdoba, pero en Córdoba dividieron a Cambiemos. Y ahora Schiaretti va a ganar por paliza, porque encima el peronismo se unificó en Córdoba. Entonces van a perder por paliza. Entonces tenemos un presidente caliente que si venía razonando mal antes, imagínense ahora. Es tremendo. Pero bueno, en definitiva, no es el objeto nuestro ya hablar del presidente. El objeto nuestro es señalar cuál es el problema de la Argentina, porque ¿cuál es el problema? Y acá me parece que sí podemos hacer un aporte. Nosotros tenemos que resolver dos cuestiones, básicamente. Un problema de identidad y un problema de planificación. Identidad nacional y planificación estratégica. La identidad nacional es todo un capítulo muy grande. ¿Cómo lo ha resuelto, por ejemplo, Bolivia? A través de una nación plurinacional, es decir, un Estado plurinacional. ¿Corresponde para la Argentina? Lo debemos debatir. Pero es un problema importante a debatir y a resolver. Si somos un Estado plurinacional, tenemos que decir cuáles son los valores en los cuales se sostiene ese Estado plurinacional. Pero nuestros valores, en algunos casos, están muy claros. Uno es la libertad, porque lo repetimos en el segundo párrafo del himno nacional: libertad, libertad, libertad. Otro es la igualdad. ¿Por qué? Porque lo decimos en nuestro himno y hace a nuestra identidad, le pese a quien le pese. Porque así nació, así se hizo la Revolución de Mayo, con contradicciones, pero bregando por la libertad y por la igualdad. Y así lo dice, por otra parte, Esteban Echeverría, que es
el albacea del pensamiento de Mayo, es el hombre que mejor interpreta el pensamiento de Mayo, que le da forma en el dogma socialista y dice: la democracia es el régimen de la libertad basado en la igualdad de clases. Es decir, la igualdad entre los seres humanos. No una igualdad absoluta y absurda, eso sería ridículo. No, estamos hablando de un piso de igualdad que le dé dignidad, que puede ser otro de los principios, dignidad absolutamente al 100% de los argentinos. Y desde la dignidad, la posibilidad de que cada uno, por sus medios propios, por su esfuerzo, por su sacrificio, por su concentración en los temas que tiene que atender, pueda desplegar su potencial en el área de la economía, en el área artística, deportiva o donde fuera, que cada uno con su esfuerzo pueda desarrollarse con total plenitud. Digamos, así dicho someramente, estos son los principios identitarios de la Argentina que no se cumplen porque tenemos a el 31,6% de la población hundido en la pobreza y otro 30% que sobrevive a duras penas. Y recién están muy, muy aliviados, digamos, el 20% más rico de la Argentina, y el 1% donde se concentra la mayor parte de la riqueza. Pero si estos son los principios, no alcanza. ¿Necesitamos qué? Necesitamos salir de la improvisación, necesitamos salir del cortoplacismo, necesitamos salir de que hoy llega un gobierno y dice una cosa y mañana viene otro y dice lo contrario. Nosotros estábamos en el UNASUR, porque Cristina entendía que había que estar en el UNASUR, y ahora Macri y Piñera y la derecha de Latinoamérica está destruyendo el UNASUR o tratando de destruirlo en función del PROSUR, de una cosa mucho más alineada con los Estados Unidos. Bueno, estas cosas son las que un país serio no puede estar variando con cada gobierno, con cada cambio, con cada ciclo, no puede estar variando 180 grados. Entonces necesitamos planificación estratégica. Para eso hay que crear un Centro Nacional de Planificación Estratégica. Y eso yo creo que es un gran aporte que nosotros hacemos. Y ese aporte es significativo porque no hay políticas de mediano y largo plazo si usted no tiene una planificación en cada una de las áreas. ¿Y qué significa planificación estratégica? Quiere decir que es una planificación democrática, no es una planificación autoritaria, ni es una planificación sectorial. No es que el Partido Socialista Auténtico o el Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical o los conservadores o los liberales hacen su programa y tratan de imponerlo. Hay un lugar donde todos llevan sus ideas y tratamos de llegar a grandes síntesis, explicitar muy claramente cuáles son los objetivos y decir los planes para alcanzar dichos objetivos. Ahí me parece que hay un núcleo importantísimo, que es el gran aporte que ha hecho el socialismo en el mundo. Ahora, me dicen, hay planes que fracasan. Es cierto, hay planes que fracasan. Pero bueno, hay que aprender a planificar. Lo que rigurosamente fracasa es la improvisación. Y la creencia de que el mercado puede planificar. El mercado no planifica, el mercado es todos los días a ver qué es lo que pasa hoy. El mercado es cortoplacista, el mercado es minuto a minuto. El mercado, su nariz llega a lo que puede pasar mañana. El mercado está asustado por el Brexit en el Reino Unido de Gran Bretaña, si se separan o no de la Unión Europea. Y todo esto genera conflictos internos al interior del Reino Unido de Gran Bretaña y genera conflictos entre las naciones que constituyen el Reino Unido, Irlanda, los ingleses, Escocia. No todos tienen la misma opinión y hay una tirantez muy grande, pero a su vez genera tirantez sobre la Comunidad Económica Europea y eso repercute a escala global. Y además tenemos el conflicto entre Estados Unidos y China, si se resuelve o no se resuelve. Hay un montón de cuestiones. Quien planifica sabe que los planes tienen que ser flexibles, tienen que ser democráticos porque todos participan, tienen que ser flexibles, tienen que ser ágiles y tienen que dar orientación general en todas las áreas. Después vienen los gobiernos y desde el Ejecutivo producen los hechos. El Ejecutivo tiene que resolver el día a día. La planificación es más orientativa, pero el Poder Ejecutivo resuelve
en los problemas en cada momento, pero resolver los problemas en cada momento en el marco de una orientación estratégica es algo positivo. Ahora, resolver los problemas sin orientación estratégica, sin objetivos claros, nos lleva al desastre. ¿Qué es lo que está haciendo Macri? Porque él cree ahora, a diferencia de lo que creía al principio, que porque llegaba a él se generaba confianza y con esa confianza iba a haber una lluvia de inversiones, ahora le dijeron, no, cuando el Estado se achique lo suficiente como para que ya los impuestos sean muy bajos, ahí va a haber las inversiones. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted va achicando el Estado y va achicando los gastos, la gente no consume, y cuando no hay consumo, nadie tiene interés en invertir, porque usted tiene comercios que trabajan al 30% de su capacidad, industrias que trabajan al 40% de su capacidad. Entonces, ¿para qué va a invertir? Es un absurdo. Usted cuando achica el Estado, achica la nación. Entonces, no se trata de agrandar el Estado irracionalmente, se trata de hacer un plan estratégico, de un plan armónico. Se trata de ver cómo cambiamos la política impositiva en la Argentina. Pero para eso, lógicamente, necesitamos un consenso. Necesitamos dialogar entre todos, que cada uno ponga sus puntos de vista y que esos debates nos vayan generando las orientaciones estratégicas necesarias. Por eso creo que podemos aportar esto, identidad nacional y planificación estratégica, los dos pilares sobre los que se debería asentar un futuro proyecto para la Argentina. Y bueno, y superar esta etapa. Nosotros ahora en los próximos minutos vamos a hacer intervenir a través de unos mensajes que nos ha enviado Carlos Godoy sobre los acuerdos entre Argentina y China. Es probable que hoy no podamos escucharlos integralmente, pero me parece que son lo suficientemente importantes como para que un gobierno los hubiera sometido a el debate más extenso en un centro de planificación estratégica, porque compromete a la Argentina por décadas, de la misma manera que cuando uno toma, como el gobierno deuda externa por 100 años, debe de haber un gran consenso, porque usted está comprometiendo no solo a los futuros gobiernos, sino a las futuras generaciones. Yo les diría que pasemos a otro tema musical y luego empezamos la serie con Carlos Godoy, y esperemos que llegue Mario Kiektik, con quien vamos a hablar entonces del socialismo creativo, que tiene varias tandas más y varios aportes más para decirnos el doctor Mario Kiektik. Bueno, vamos al segundo tema. Estamos aquí en el aire, en la brújula, por AM 1140, Radio La Luna, y como les decía, vamos a ver un poquito el tema de las inversiones chinas y de estos acuerdos que ha hecho el gobierno nacional. Acuerdos, la verdad es que los argentinos nos ocupamos de cosas superficiales y da la impresión de que no le prestáramos por lo menos 1 horita, 2 horitas por día a los temas de fondo. Yo no digo, a todos nos gusta el fútbol, nos gusta, no sé, un programa distractivo de televisión o que veamos por internet. Tenemos que cumplir con nuestros deberes, trabajar, pero 1 o 2 horitas por día habría que dedicar a los temas de fondo. De lo contrario, nosotros parecemos una hojita al viento, un país sin columna vertebral, sin horizonte, sin poder elegir un camino adecuado, poniendo siempre la confianza en alguien que nos venga a salvar y nunca nos salva a nadie, porque es lógico. Acá no va la cosa contra Macri, Cristina, Néstor Kirchner, De la Rúa, Menem, Alfonsín o quien fuera. Lógicamente que no son todos iguales, pero el error sería poner los asuntos en individuos. Acá hay que salir de esta cosa de que ponemos una carga emocional en alguien que va a salvarnos. No, somos nosotros los que tenemos que ir tomando conciencia de qué está bien y qué está mal, qué acuerdo conviene y qué acuerdo no conviene. Y escuchar los argumentos, y por eso digo, eso es un esfuerzo. Pero como ciudadanos, como personas mayores, esto no es un requerimiento para los niños.
pero como personas mayores tenemos que hacerlo. Entonces vamos a escucharlo a Carlos Godoy hablándonos de las inversiones chinas en la Argentina y bueno, y después vamos a seguir comentando estas cuestiones. Hay una noticia, Mario, de las últimas semanas que ha pasado por alto, que la prensa no la ha tratado, que ha quedado a un costado, bueno, por la situación económica, por las noticias políticas fundamentalmente. Y yo creo que de una gran trascendencia, que es que se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno argentino y China, el gobierno de China, para construir la cuarta central atómica argentina. Esta cuarta central atómica argentina se va a localizar, el proyecto plantea su localización en la ciudad de Lima, donde están las dos Atucha. Bueno, en la zona de Lima, ¿no es cierto? Observen la importancia de esto, ¿no? Es decir, que en Atucha habría 3 centrales atómicas. Es una central de 1.150 megavatios, con lo que se completaría casi 3.000 megavatios de origen nuclear. Las 4 centrales suman casi 2.940 megavatios de capacidad instalada. Pasarían a tener probablemente más de sería un 10% de la capacidad de generación instalada, 10, 11, 12, un poquito más, ¿no es cierto? Y bueno, como es continua la generación de energía por estas centrales, tienen solamente paradas térmicas una vez al año, yo creo que pueden llegar a producir alrededor de un 15% del total de la energía. Bueno, esto es muy interesante porque como los chinos planifican sus inversiones, es una nueva inversión que se agrega a una cantidad de inversiones que van entrando en Argentina en la infraestructura, pero no solo en la infraestructura, en los ferrocarriles, en los puertos, en la construcción de rutas, uno de los corredores, el único que del programa de participación público-privada, el corredor B, sobre la ruta nacional 5, la ruta que va a La Pampa. Bueno, ese corredor, que es el único que está iniciada la construcción, tiene un 85% de financiamiento chino. Bueno, dentro digamos, de la infraestructura, más o menos describo yo que hay una serie de inversiones chinas, pero no solo en la infraestructura, sino en una cantidad de otros temas. En la energía, por ejemplo, bueno, es notable la participación de varias empresas chinas en varias empresas o grupos de empresas, asociaciones de la industria petrolera. Bueno, pero también hace unos días estuvo un viceministro chino, no sé si hay varios viceministros, primer ministro, o es el único viceprimer ministro, que tampoco ha trascendido mucho en la prensa. Estuvo en la zona de Rosario, en la zona del complejo de fabricación de aceite de soja, de aceite, harina de soja, ¿no es cierto?, a partir de lo cual se puede hacer el bioetanol, ¿no es cierto?, o las harinas participar del proceso de fabricación de balanceados para hacer carne, para los mismos cerdos o para otros animales, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo escuchábamos en una primera etapa a Carlos Godoy diciéndonos algo tan increíblemente importante que tiene que ver con áreas estratégicas, un área de exportación, que es lo último que estaba diciendo, con una fuerte penetración china en la zona de Rosario, donde prácticamente se manifiesta la mayor
capacidad exportadora de granos de la Argentina y todo lo que tiene que ver con el modelo sojero de la Argentina, en el tema de transportes, de ferrocarriles, en el tema de rutas, hablando de la Ruta 5 allá recién, que pasa por allá por Luján, Mercedes, y que va a La Pampa, y recién recibíamos un mensajito de nuestra amiga Laura Deriu, de Mercedes, pero fíjense que nos está hablando de una central nuclear y que no aparece en los medios, no se ha discutido en ningún lado. Se va a instalar una cuarta central nuclear en la Argentina, acá en la zona de Lima, cerca de Zárate, de Varadero, y resulta que los argentinos no sabemos prácticamente nada. Bueno, este tema lo va a seguir desarrollando Carlos Godoy. Ahora vamos a ir a un corte, vamos a ir al corte de la radio. Después espero que podamos estar hablando también, dado que estamos hablando aquí específicamente de la relación con China, una relación que establece el gobierno, que tiene definiciones absolutamente estratégicas que comprometen el futuro de la Argentina y que la Argentina no discute, que la Argentina no observa cómo aprovechar positivamente estas inversiones, sino que estas inversiones son parte de los planes de China para la Argentina, pero no de los argentinos sobre nuestro modelo nacional. Y muy importante, a ver si lo digo en términos más sencillos, si alguien está dispuesto a invertir en su casa, que esa inversión en su casa sea aprovechada por usted, porque de lo contrario ese inversor se va a aprovechar de su casa sin que usted tenga mayores beneficios. No es un problema del inversor, es un problema suyo. Y este es el problema de la Argentina. Vamos a un corte, después vamos a estar hablando con el ingeniero Ricardo Lasca sobre las audiencias que se hicieron en La Plata por esta estafa monumental que es el sistema de peajes en la Argentina. Bueno, vamos a seguir tocando este tema de fondo, pero seguramente antes vamos a tener una conversación con Ricardo Lasca, que estuvo en las audiencias que se hicieron en La Plata por el aumento de los peajes. Cuando vimos esos aumentos que serían del 30 y pico %, ahora le vamos a preguntar qué es lo que pasó, pero yo calculé que el viaje que había hecho a Villa Gesell, que me salió 760 pesos, de peajes me hubiera salido más de 1.000. Bueno, creo que ya estamos con Ricardo Lasca en el aire. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buen día, estamos en el medio. En el medio estamos, sí. Yo ya había dicho que íbamos a hablar de algo de lo que usted participó y de lo que no tenemos información, que fueron las audiencias públicas que se llevaron adelante en La Plata. Si hubo concurrencia, no hubo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la semana pasada se llevaron a cabo 2 audiencias públicas, el martes y miércoles. El martes fue la primera, que se trataba del nuevo aumento tarifario que impondrá la gobernadora Vidal en la autovía 2 y la ruta intermediaria 11 y conexas, que es el sistema vial integrado del Atlántico. Uh-huh. Y el miércoles se llevó a cabo la otra audiencia, donde la propia gobernadora también va a aumentar las tarifas en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Uh-huh. Lo llamativo, bueno, son audiencias no vinculantes, que efectivamente no tenemos voz ni voto quienes participamos, hasta el punto que la concurrencia es prácticamente nula. O sea, la gente ha tomado conciencia que esto es un show que se monta para hacernos creer que se nos escucha. Uh-huh. Y bueno, fueron 2 fracasos, como pasa siempre, ¿no? Muy pocos asistentes. Lo que es una vergüenza, donde se hizo la audiencia pública, estábamos a 3 cuadras de la legislatura bonaerense, no hubo un legislador presente, ni uno. Se nota que la pasan muy bien ellos, ¿no?, con los ingresos que tienen. Y el que asistió fue en la primera el defensor del pueblo de la provincia, el Guido Lorenzino, en la segunda no fue y mandó a otra persona. Y bueno, lamentablemente tampoco hizo una buena expresión respecto a la defensa de los usuarios, ¿no? Lo hacen para estar ahí presente y sacarse una foto, esa es la realidad, ¿no? Lamentable. Así que, no, es lamentable, ¿no? Los aumentos ya van a empezar a regir en los próximos días, será para Pascuas, porque siempre utilizan las vacaciones de verano, de invierno, carnavales, o como en este caso Pascuas, ¿no? Yo les diría felices Pascuas a todos y feliz peaje nuevo para todos, ¿no? Porque
Pero sí, la verdad duele mucho, el déficit institucional es enorme, es una vergüenza, así que no es un tema menor ya los aumentos de la gestión de Vidal van a superar el 200%, sin haber atraso tarifario anteriormente, o sea, les ofrece a los docentes 2 pesos y aumenta las tarifas de peaje, en este caso va a ser el 33%, pero ya lleva un aumento de más del 200%, ¿no? Ahora, ¿no hay una contradicción en este sentido? No había retraso tarifario antes, hay un aumento del 200%, pero ellos dicen que bajaron los costos de las obras prácticamente a la mitad. No es así. Si uno analiza costos de algunos corredores viales, no están así, de ninguna manera. Pero es lo que dicen por el efecto de la corrupción. Dicen cualquier cosa, le digo más, para que vea la transparencia que tanto hablan y el acceso a la información pública. Ahí le hicimos mención en las 2 audiencias. Desde octubre del año pasado estamos pidiendo a Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima, que es la empresa trucha paralela a Vialidad Provincial, que es AUASA. Nunca nos contestaron, que nos vino bien las 2 audiencias públicas para que tomen nota y se agreguen a la versión taquigráfica y todo, este reclamo que estamos haciendo, que no nos dan información, o sea, para nada. Para que vea la diferencia a nivel nacional, hemos pedido información al ministro Dietrich, a cuentagotas nos han dado algo, la estamos analizando, pero acá en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, que tanto hablan de la transparencia, no tenemos ningún tipo de información, ¿no? Y lo más grave, porque no quiero dejarlo pasar, que también se va a cambiar el reglamento de explotación de la concesión de la Ruta 2 y la 11 y la Buenos Aires-La Plata, donde igual que en la Nación no va a haber más quiebre de barreras o levantamiento de barreras cuando hay congestión de tránsito, o sea, nos quitan el mínimo derecho que teníamos a no pagar, porque cuando hay congestión de tránsito usted pierde el beneficio económico, ¿no? Por el cual paga, ¿no? Claro. Porque usted frena, embraga, pierde tiempo, bueno, entonces ¿para qué nos cobran? No, nos quitan ese único derecho, una vergüenza, e inclusive, que esto es el colmo, los concesionarios tienen la potestad de poner estaciones móviles de peaje en los caminos de tierra, para aquellos que si tienen una buena camioneta, una 4x4 o algo, que pueden transitar por caminos destruidos de tierra, quizás lo utilizan para no pagar. No, ahora tienen la potestad de instalar garitas móviles para perseguir usuarios y cobrarles, ¿no? O sea, una locura, ya no saben qué hacer para sacarnos plata del bolsillo, ¿no? Sí, claro, es una locura. Esto que me dice me deja helado, porque en un camino de tierra no hay mejora prácticamente, es un camino... Y de eso ya pasó en la época de Menem, en la Ruta 7, que hicimos la denuncia en ese momento, en Junín, ponían esas casillas rurales que utilizan los contratistas en el campo cuando van a levantar la cosecha. Bueno, habían puesto camionetas con casillas rurales también en los caminos secundarios y terciarios de tierra, persiguiendo usuarios que, bueno, que no pagaban, ¿no? Que iban por otro lado. O sea, es el colmo, ya es una vergüenza, no saben, insisto, nos esquilman, yo se lo dije la vez pasada, disfrutan, no cabe otra, sacando de plata a la gente. Yo llego a esa conclusión, a esta gente les encanta castigar a la gente. Claro, lo que pasa es que esa plata, si se le saca a la gente, baja del consumo general y eso genera recesión en la economía. Es decir, la verdad que es un disfrute autoflagelante porque se para la economía y recaudan menos impuestos por otro lado. Pero lo peor, Mario, ya lo hemos hablado, que encima nos sacan esta plata para bancar el costo operativo que tienen las estaciones de peaje, no se vuelca plata al camino. Ya nos hemos cansado de explicar esto en cuanto que es infernal el costo operativo que tienen las estaciones de peaje. Entonces, en definitiva, a la larga, es el Estado Nacional, con impuesto a los combustibles y de otro lado, se ocupa de las obras de envergadura y no el concesionario vial. Entonces, bueno, es como siempre decimos, esto es una verdadera estafa vial que venimos padeciendo hace 28 años y lo vamos a seguir padeciendo si no hay un cambio por 17 a 20 años más, ¿no? Usted fíjese, no sé si habrá enterado, porque lamentablemente en Capital Federal esto no se informa, hay una cantidad impresionante de movilizaciones en distintas localidades de gente que ya no resiste estos aumentos de peaje, que tienen una aduana interior en la puerta del pueblo. Está pasando en Giles, en Areco, en Lobos, en Beruti, en Santana, en Misiones, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. La gente está saliendo a movilizarse
porque no aguantan más este falso peaje y encima los aumentos disparatados que están dando, ¿no? Porque acá hablan del combustible que aumentó el 2% y todos pusieron el grito en el cielo. Y de un saque nos aumentaron el peaje en las rutas nacionales el 66% hace un mes, más todos los aumentos currantes que ya llegan al 1000%. Entonces realmente se entiende, esto no sale a la luz por los intereses grandes que hay en juego, ¿no? Porque yo no puedo creer cómo nadie pone esto en la mesa de discusión, ¿no? En todos los medios de prensa y difusión, ¿no? O sea, ahora, esto que encarece por la logística, encarece toda la logística, encarece, por tanto es inflacionario. Ahora, uno de los objetivos que explayaba el gobierno era bajar los costos de la logística. Con esto se vuelve a contradecir brutalmente. Por eso, usted lo dijo, hablan de bajar la inflación, de mejorar la competitividad, de mejorar la logística, bajar los costos de transporte, y hacen todo lo contrario. Y reitero, encima con semejantes porcentajes, porque acuérdense que también en los accesos a la capital ya tienen autorizaciones de ajustes semestrales, se dolarizó el contrato, o sea, es un escándalo esto, pero bueno, es llamativo, insisto, la diferencia que hay por parte de quienes gobiernan, de los legisladores. Y bueno, no hay defensor del pueblo, ya lo hemos hablado, una vergüenza, un defensor del pueblo a nivel nacional, está vacante ese puesto hace 8 años, no hay forma de ir a reclamar a la defensoría. Sí lo estamos haciendo con defensores a niveles de distintas provincias, ¿no? En el Chaco, en Corrientes, estamos en contacto con distintos consejos deliberantes que han hecho pedidos de informe, de resolución, pero marche preso, ¿no? Es así esto, ¿no? O sea, Las empresas concesionarias muestran sus balances en algún ámbito público. Muy poco, estamos justamente, por eso le decía al Ministerio de Transporte a nivel nacional, estamos haciendo varios pedidos de información, que todavía no tenemos todo. Le reitero, como le dije recién, a nivel provincia de Buenos Aires, ni noticia, en AUSA, en autopistas urbanas en capital tampoco. Todo muy oculto, y aparte, bueno, presentarán su balance, no sé, serán todos dibujados, ¿no? Acá el tema pasa por algo concreto, que ya lo hemos hablado, que es un sistema perverso, un fracaso, es inviable técnicamente por el caudal de tránsito, que no es suficiente para poner una estación de peaje. En fin, tenemos miles de testimonios y pruebas que esto es una estafa, ¿no? Que seguimos como las PPP, ¿no? Que también lo hemos hablado, que están encima paralizadas, ¿no? Y le digo más, hay la mitad de los corredores viales, que esto es increíble que nadie tome conciencia, están a la buena de Dios porque no entraron en el régimen de las PPP, quedaron al margen, y están en forma indebida e ilegal con contratos vencidos en 5 o 6 corredores viales, ¿no? Una vergüenza, y nadie hace nada. Hay un tipo que está en una ruta con una concesión cobrando en forma ilegal, porque son contratos vencidos, como en la ruta 12 y 16 en el Chaco, una zona que está con las economías regionales destruidas, y justamente en manos del señor Urnequian, ¿no? Que es un contrato recontra vencido, porque no entraron, reitero, en el régimen de las PPP. Esos contratos han vencido hace varios años, lo van, por simples resoluciones, le van dando un año más, ¿qué vamos a estar toda la vida con esto? Terrible. Y Ricardo, porque es tan evidente que nosotros le estamos sumando 2 costos a la ruta, le estamos sumando el costo del peaje en sí, como usted muy bien describe, le estamos sumando además la ganancia empresaria. Por supuesto. Dos costos que son absurdos porque encarecen pudiendo hacer la obra a través de Vialidad Nacional o las vialidades provinciales. Mario, con inversión cero y riesgo cero. No sé si se enteró que también el concesionario ahora no tiene la obligación de atender el tema sanitario, ni de bomberos, ni nada por el estilo, lo tiene que hacer cada municipio. Hasta eso. Claro. Yo no sé qué inversión hacen, cero, nada. ¿Qué riesgo tienen? Ninguno. El riesgo lo corremos nosotros, que pagamos para matarnos cada vez que viajamos. Como este accidente, hoy me estuvieron llamando por este accidente, o esta tragedia que hubo en la Ruta 7, que ahí se han por supuesto hay varios temas, ¿no? El desprecio por la vida propia ajena de conductores que son unos irresponsables, como este hombre que sale en una camioneta con 16 personas, pero es fíjese, la Ruta Nacional 7 está concesionada hace 28 años, y en ese cruce nunca se hizo un cruce sobre nivel, un puente o algo,
y se podía haber evitado esta tragedia. Uh-huh. O sea, no pasó un año, pasaron 28 y no han hecho absolutamente nada, ni una autopista, ni una autovía con cruces sobre nivel. No, usted cruza por el medio de la ruta, hay ferrocarriles, pueblos, rotondas, una locura esto. Entonces, bueno, ese famoso trípode que es la seguridad vial, que está conformado por el control, la educación y la infraestructura, no existe, se cae el trípode. No. El control y la educación, hay una deficiencia fenomenal desde que se creó la Agencia de Seguridad Vial con bombos y platillos, que venía bien, de la noche a la mañana está en veremos, no se controla y se educa para nada. Yo siempre pongo el ejemplo, usted lo ve en Capital Federal, hay un partido de fútbol y van los colectivos, camionetas, todos destruidos con los hinchas de fútbol, colgados de los estribos, acompañando a la propia Policía Federal de la provincia de Buenos Aires, avalando las infracciones y las normas que están haciendo esta gente, o micros de corte media distancia que no se van a La Plata por una autopista con la gente parada. Sí, es una vergüenza porque esos micros van largando, tienen los motores fundidos, las ruedas están gastadas, cubiertas recapadas, ¿no? Sí. Por eso si pasan por las estaciones de peaje, por distintos controles de gendarmería, de policía, y nadie les dice nada. Entonces, bueno, la verdad, le digo, mire, Mario, es de terror esto. ¿Y qué más podemos hacer, Ricardo, para barrer con este sistema de peaje que tan nefasto ha resultado? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Nosotros, le comenté la vez pasada, hemos iniciado unas acciones en Chaco y ahora en Corrientes, en la Justicia Federal, para que la jueza dictamine por inconstitucional el régimen de peaje, por la falta del camino alternativo y la doble imposición, y den de baja este sistema perverso, así de fácil, no queda otra. Y no como está pasando ahora, como yo le comentaba, las movilizaciones estas que se están haciendo, que los vecinos quieren un descuento, una exhibición. No, señores, eso es algo muy sencillo, que no tiene, aparte genera una desigualdad, porque yo que no tengo domicilio, no sé, en Mercedes, y los mercedinos tienen descuento y voy a Chivilcoy todos los días, no tengo ningún descuento, porque no tengo domicilio en Capital. Entonces eso genera una desigualdad y una discriminación entre los usuarios viales. Entonces acá no es cuestión de deme un descuento, deme una exhibición al que vive en Mercedes, al que vive en Giles, o al que vive en Areco, o en Lobo. No, señores, hay que terminar con esta estafa, levantar estas estaciones de peaje que son un monumento a la corrupción de la época de los 90, de las peores estatización, o en este caso concesión, de algo estratégico para el país, que son las rutas nacionales y provinciales. Es así de fácil. Ahora, bueno, veremos que falla la justicia, y lo que uno aspira también que haya decisión política de nuestros legisladores, que por supuesto brillan por su ausencia, y yo estoy seguro que es porque son cómplices todos los espacios políticos de la corrupción con la obra pública, porque esto viene de antes de la década del 90. Sí. Y la década del 90 se creó estas concesiones perversas, con el club de peaje, la patria contratista, y bueno, y han sido cómplices todos, de la época de Menem, Duhalde, que lo copió en la provincia de Buenos Aires, bueno, lo hizo Reutemann y después lo hace el socialismo en Santa Fe, lo hizo De la Rúa, Kirchner dijo se acabó el peaje de Menem, siguió con más de lo mismo, y ahora tenemos a Macri, que es la patria contratista, que pensábamos que iba a cambiar la cosa. No, todo lo contrario, seguimos con más de lo mismo. Sí, claro. Ricardo, ¿usted no se siente un poco un Quijote en esta materia? Sí, es así, pero somos varios y siempre lo digo, me gusta hablar con mucha franqueza, para eso ya somos gente grande. A mí nadie me va a quitar lo que he conseguido, la gente que he conocido, que está lleno de gente excelente, que trabaja, se rompe el lomo, defiende el bien común, que estamos todos dispersos, ¿no? En Chaco, en Corrientes. Y eso realmente es lo que a mí me reconforta, y que no me lo va a quitar nadie. Seguiré pagando estos falsos peajes, estas truchadas, pero nadie me va a quitar el conocimiento de una gente excelente que me ha permitido esta lucha que tengo, pero que no soy solo yo, les reitero, hay muchos que estamos en esto, estamos cada uno en distintos lugares, y bueno, y lamentablemente, bueno, no nos hacemos ver porque, bueno, hay muchos intereses en juego y no tenemos toda la difusión que uno querría, ¿no? Efectivamente. Para que la gente se informe, así que como siempre le digo, le agradezco a usted esta posibilidad, como hay otros medios que nos brindan esta posibilidad, no casi todos, no, le diría los más grandes que tanto hablan de escuchar todas las voces, no lo hacen, porque dicen que escuchamos a todos, no, escuchan a los auspiciantes de ellos, ¿no? Y efectivamente. Ni le cuento algunos medios que tienen
aportes fenomenales del Banco Provincia, que a Vidal ni se puede hablar de ella, malo bien, o sea, ni se puede tocar a María Eugenia Vidal, porque hay unos auspicios fenomenales del Banco Provincia, que lo sabrá muy bien. Sí, claro. Bueno, así es todo, pero nosotros ya le digo, vamos a seguir, somos gente de bien, trabajamos desde el llano, en defensa del bien común, y eso es lo que nos reconforta, y reitero, a mí personalmente, esta quijoteada, como usted me dice, que me lleva 28 años de mi vida, y con mucho desgaste, pérdida de tiempo, de plata, porque acá no cobramos nada, no hacemos ad honorem, he logrado conseguir algo que muchos no tienen, grandes amigos, saber que hay gente bárbara en nuestro país, bárbara, y bueno, que lamentablemente, bueno, no somos escuchados por esta dirigencia nefasta política que tenemos, que son responsables de la situación del país, que son todos, reitero, esto no es... Sí. Lamentablemente se viene perpetuando esta situación. Mi última consulta es la siguiente. Sí. ¿Qué le parece, por ejemplo, es algo que se me ocurre ahora, pero usted me dirá, una jornada, es decir, elegir un día del año con algún simbolismo y que sea un día sin peajes? Es decir, que se revelen todos los que conducen y ese día, digamos, no se paga el peaje y generarle una complicación por lo menos de transporte. ¿Qué piensa de una jornada de ese tipo? Pensamos muchas veces, un boicot al no pago. Lo que pasa es que el boicot suena como hasta que nos pueden hacer una denuncia, se le podría cambiar el nombre de boicot, pero lamentablemente usted lo sabe bien, Mario, usted también es una persona de bien, conoce, la gente no se involucra, nos quejamos. Claro. Yo pongo siempre el caso concreto de un banco. Usted va a un banco, ve una cola, todo el mundo, no puede ser, se quejan. Alguien dice, vamos todos juntos a ver al gerente, vamos todos, subimos, le hacemos abrir otra... No, nadie, gritan en la cola y se matan entre ellos y se agarran una bronca terrible. Y acá la gente no se involucra, y aparte, como en las rutas, es un grave problema porque todos estamos trabajando, yo me dedico al agro, viajo por mi profesión, un transportista... No tienen tiempo aparte de estar parando, aparte usted sabe muy bien que ahora el no pago de peaje es una infracción de tránsito, uno está viajando horas y agarrarse mala sangre es muy complicado, no es como una movilización por el aumento del gas y salen 1000 vecinos, no se van a Metrogas y se quejan y punto. Acá estamos todos dispersos. Pero claro, hemos pensado lo de boicot, hemos pensado también de pagar con monedas de 1 centavo, con bolsas de monedas, pero no todos lo van a hacer. Mucha gente nos insulta cuando uno hace algún tipo de movida, nos insultan, pagar, ratón, dejar... Bueno, entonces, y después se quejan, ¿no? Porque no tienen servicio. También en ese momento, le digo la verdad, entregábamos billetes falsos, que decían falso como el peaje, para que la gente se concientice en los bares. Cuando viajábamos parábamos a charlar, yo soy de parar mucho a tomar un café en la ruta, para descansar y hablo con la gente. Hemos hecho así, pero lamentablemente, insisto, es un país muy manso, es como el tomate, vale 100 pesos y todo el mundo va y compra tomate. Habría que, si no se compra tomate, señores, que lo tiren, va a ver como al otro día, y bueno, no se solidariza, usted lo vio con los celulares, no hablemos más, la gente sigue hablando con el celular. Sí, es difícil, sí, yo sé que es muy difícil, pero claro, uno también dice, bueno, en algún momento habrá que ponerle coto a toda esta situación. Es algo mediático, por supuesto, por eso lo hemos pensado, un boicot, que salgan los medios, rebelión de usuarios viales, deciden no pagar, pero ya le digo, si usted no va a pagar, viene la gendarmería, la policía, lo apretan, la gente se asusta. Le reitero, el no pago implica hoy una infracción grave de tránsito, otro derecho más que nos quitan, porque yo tengo derecho a decir, mire, no me gusta el estado de la red vial, no voy a pagar, está todo roto. No, ahora me meten una multa de 10.500 pesos. Encima una multa, ya se lo había contado, que se equipara a un tipo que viaja alcoholizado o drogado. Simplemente por decir que no me gusta el servicio. ¿Cuál es el problema? Un servicio monopólico, sin camino alternativo, que no tengo por dónde ir. ¿Por dónde quiere que vaya? Y encima, como le decía hace un ratito, encima, si tengo una Ford de camioneta, puedo utilizar 20 caminos de tierra esquivando campo, no, encima me van a poner una cabina móvil para cobrarme, la verdad, digo, no. Pero ya digo, vamos a insistir como corresponde, por los medios administrativos, con la justicia, a pesar que no duda de la justicia, bueno, veremos qué pasa, si no recurriremos a la Corte Interamericana, no sé. Vamos a seguir como corresponde, somos profesionales, entidades del agro, del transporte, gente grande, tenemos propuestas, proyectos de ley para un plan vial, que no lo quieren tratar. Bueno, vamos a insistir así, eso es lo que nos corresponde. Y no salir a generar disturbios y problemas.
después nos van a causar problemas también a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, como siempre, muy claro. Nosotros lo vamos a acompañar desde acá, desde la Brújula, con digamos, con estos principios que me parece que son elementales para que el país pueda ir para adelante y se terminen los abusos de estas empresas y de estos negociados y de esta corruptela que en definitiva ensucia todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya le digo, lo llamativo que estando en campaña, fíjese que nadie habla de esto, ni siquiera la oposición, que podría decir, bueno, vamos a salir con esto para, entre comillas, no atacar al gobierno. Pero es que ya le digo, no lo pueden hacer, porque son cómplices, son los que estuvieron antes. Claro. Venimos con lo mismo, es de terror esto. Pero ni siquiera lo utilizan como una muletilla, así, bueno, sí, me equivoqué antes, no sé, soy Scioli, digo, me mandé un montón de la cana, hice un desastre en la provincia. ¿Y por qué no utiliza esto para decir tengo un proyecto mejor, que va en contra de lo que propone la gobernadora Vidal? No, son de terror. Ya digo, no pueden abrir la boca. Sí, claro. Bueno, yo si en el futuro llegara a ser candidato a algo, porque yo he sido en el pasado candidato. Sí, conozco su trayectoria, que no hay gente, hemos conocido a un tal Bravo, sí, gente claro, que merecía sacarse el sombrero uno. Sí, pero ha habido, no cabe duda, pero son a veces las minorías o no son los referentes que uno ve todos los días. Así que no. Bueno, pero si en el futuro me tocara, uno de mis principios va a ser eliminar los peajes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que hay que eliminarlos en todo el país. No, y nos va a tener sentados en su despacho a que nos va a atender sí o sí. Ojalá. Yo a veces digo, ojalá llegue gente como usted, que conocemos varios, lo reitero, sí. Porque los vamos a volver locos, diciéndole, señores, acuérdense. O sea, sería bárbaro que haya un cambio, que venga gente que tenga buenos antecedentes, que los hay. Sí, aunque tampoco le quiero prometer que esperen todos los usuarios, y yo soy usuario también de las rutas, a que yo llegue a un cargo de... No, y puede llegar y también mañana no tener una mayoría, pero por lo menos uno sabe que va a ser escuchado. Sí, yo creo que hay que levantar la voz frente a este tema, porque nosotros estamos resignados a convivir con la injusticia, y yo creo que en algún momento hay que levantar la voz y decir, bueno, basta, muchachos, estos negociados hay que terminarlos. Y bueno, veremos cómo sigue. Bueno, le agradezco muchísimo, Ricardo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta siempre. Un fuerte abrazo y gracias. Bueno, hablamos con Ricardo Lasca, extraordinario, un luchador incansable, 28 años luchando contra esta estafa de los peajes. Para mí son los argentinos que nos devuelven la fuerza para seguir luchando por una Argentina mejor, y realmente no hay justificación para mantener estos peajes, y como él dice, todas las fuerzas políticas mantienen algo que a todas luces lo único que hace es encarecer el costo del transporte sin brindar ningún beneficio a cambio, porque si tuviéramos vialidad nacional y vialidades provinciales eficientes, podríamos tener un sistema de rutas a un costo menor y sin tener que pagar, porque en definitiva esas obras se terminan haciendo con los impuestos generales o con los impuestos a los combustibles o a los automóviles, que son impuestos altísimos. Entonces con eso se construyen las rutas en la nación argentina. Eso es lo que realmente debemos entender, y no un sistema que termina siendo una caja de recaudación de fondos negros que definitivamente no sabemos a dónde van. Bueno, vamos al último corte con el último tema del día, y después vamos a seguir con Carlos Godoy sobre las inversiones chinas en la Argentina. Tal cual lo prometido, vamos a ir con Carlos Godoy sobre ese tema fundamental que estuvo hablando antes de la intervención del ingeniero Ricardo Lasca, que estuvo hablando de temas nada menos que una nueva central nuclear como inversión china. Ese tema lo va a desarrollar. Además, habló de la participación en el puerto de Rosario, en el tema cerealero, en el tema del aceite de soja, en el tema del transporte ferroviario y caminero, sobre todo por la inversión en la Ruta 5. Ahora se va a extender sobre la misma situación de las inversiones chinas en la Argentina. Lo vamos a escuchar. Entrando más en detalle, agregando algunas cosas y cerrando el tema de la cuarta central atómica.
esta inversión comenzaría a materializarse en el año 21, en el 2021, atendiendo, bueno, la situación particular de coyuntura de Argentina, la situación financiera fundamentalmente, las dificultades financieras. Es decir, no es un freno que ponen los chinos, la realización de esta obra y su financiación, sino el mismo gobierno argentino no quiere iniciar esta obra, hacer compromisos de deuda para realizar esta inversión en este año, ni en el año que viene, sino en el año 21. De todas maneras, la negociación parece ser muy favorable a Argentina, a los intereses argentinos, porque de un presupuesto original de 9.000 millones de dólares pasa a ser el presupuesto ahora 7.900 millones de dólares, con un 85% de partes de insumos chinos, y solo acá viene uno de los dos grandes temas que hay que observar, ¿no? Solo un 15% de insumos nacionales. Es decir, es muy pequeña la parte de insumos nacionales, y yo aprovecho para recordar, cuando analizamos la repotenciación de embalse, comentamos que el 100% de los insumos habían sido nacionales. Es decir, se había logrado darle una vida útil de 30 años más a la tercera central nuclear argentina, que está en Córdoba, en Embalse Río Tercero, y con una inversión relativamente mucho más pequeña, eran 2.500 millones de dólares. Bueno, si bien es la mitad en potencia, ¿no es cierto?, en capacidad de generación. A la vez, en esta negociación con los chinos, hay un préstamo de libre disponibilidad en aquel momento. Esto no está muy claro, ¿no es cierto?, en la información, en la noticia. Yo interpreto que debe aplicarse este préstamo con tasas muy bajas, el 5,5%. Recordemos que el riesgo país está alrededor de los 700 y pico de puntos. Eso significa 7 puntos más que los 3,5 de las tasas internacionales. Es decir, Argentina, si pudiera salir al mercado internacional, tendría que pagar tasas de alrededor del 11-12%, contra un 5, un 4 que pagan los países vecinos nuestros: Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Chile. Bueno, el otro tema que hay que tener en cuenta también es, digamos, una observación, mostrando, así como es interesante que esta negociación signifique un préstamo de 2.500 millones de dólares de libre disponibilidad y una rebaja en el monto total, ¿no es cierto?, de 9.000 millones a 7.900, acá hay un tema muy interesante que en algún momento, cuando hablamos de embalse, lo conversamos. Argentina tiene sus 3 centrales con una tecnología no de uranio enriquecido, que son la mayoría de las centrales nucleares del mundo, sino con uranio natural. Uranio que no se procesa, que no se enriquece. Es el uranio, digamos, como aparece en la naturaleza. Y enfriado con agua pesada. Eso sí, Argentina tuvo que construir una planta, eso está en Arroyito, creo que es Río Negro, para procesar, para producir agua pesada. Esta central, esta cuarta central, es una central de tercera generación, es una central muy moderna, de tecnología china, de uranio enriquecido. Es decir, que nos crea una dependencia con la provisión de la materia prima, el uranio enriquecido. Recordemos que en nuestras 3 centrales no se paga un peso por el combustible, que a su vez es un combustible, el uranio, que si bien es caro su extracción, su procesamiento, tiene una larga vida el consumo del combustible.
Esto cierro acá sobre la cuarta central atómica, cierro el detalle, paso después a otra cuestión que toqué recién, que es la compra de Cosco. Cosco es una empresa estatal. Bueno, vamos a hacer un cortecito acá porque me parece que completó un poco el tema de la central nuclear. Es decir, me parece a mí que el debate sobre una nueva central nuclear tiene en primer lugar una cuestión que es ambiental. Es decir, en general las sociedades más avanzadas están logrando lo que podríamos llamar la civilización ecológica. Y la verdad es que este es un tema de profundo debate. Me ha tocado participar en alguno de estos debates y lógicamente que hay opiniones divididas. Las opiniones divididas tienen que ver con que algunos plantean la defensa de la producción de energía nuclear sobre la base de la enorme inversión que ya desde hace prácticamente 70 años viene haciendo la Argentina en términos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahora, si la tecnología va a ser extranjera, si el combustible va a haber que importarlo porque se trata ya no de uranio natural extraído en las minas de la Argentina, sino de uranio enriquecido, un combustible que proveerían los chinos para esta nueva central nuclear, y vamos a tener una dependencia tecnológica, no se entiende muy bien, salvo la producción energética que podríamos obtener a través de medios sustentables, limpios. No se entiende muy bien cuál es el beneficio de esta inversión china en la Argentina. A veces pienso que mientras que los chinos hacen movimientos pensando en 100 años, los argentinos hacemos operaciones pensando, si los chinos traen 7.900 millones de dólares, una parte va a ir al sistema financiero y eso va a generar una cierta bonanza financiera de corto plazo. La verdad es que creo que este tema merece un profundo debate, que la Argentina no debería resolver las cuestiones como la está resolviendo el gobierno, que estamos hablando de inversiones de largo plazo, de inversiones de naturaleza estratégicas que pueden afectar al medio ambiente. Muchos ambientalistas han dicho que la única seguridad sobre una central nuclear es que en algún momento se transforma en insegura y va a tener un accidente. Si bien las probabilidades de un accidente son bajas, hay quienes dicen que seguramente, dándole mucho tiempo, en algún momento el accidente se va a producir. No quiero dar una opinión definitiva al respecto, pero hay una tensión entre quienes dicen que hay que terminar con la energía nuclear y quienes dicen que hay que continuar. Pero si hubiera que continuar con tecnología nacional, lo veo de una manera. Si hubiera que continuar con inversiones extranjeras y con tecnología extranjera, lo veo de otra manera. Bueno, vamos a cerrar por hoy el capítulo con Carlos Godoy. Seguramente nos van a quedar varios temas sobre las inversiones chinas en la Argentina para el día de mañana, pero ahora vamos a dar paso a algo que ya tenemos en punta, que es el Socialismo Creativo 7 por parte de Mario Kiektik, quien nos va a acompañar mañana en La Brújula y con quien vamos a hablar sobre el socialismo joven, el socialismo que se viene, el socialismo que empieza a tener un formato nuevo, fruto de que irrumpen las nuevas generaciones y también ellas lo ven como superador de este capitalismo que tenemos, que degrada el ambiente, explota a la gente, la excluye, no le da un futuro, y que puede haber un socialismo creativo, un socialismo realmente de nueva proyección para la Argentina y para el mundo. Bueno, vamos a escucharlo. Socialismo Creativo 7. Pocas cosas son tan expresivas de una sociedad como lo que produce. Y no solo eso, sino quiénes lo hacen, cómo y qué sucede con eso que producen. El hacer en Occidente responde hoy en día a modelos postindustriales,
basados en procesos automatizados, pero también a lo que algunos engloban como las culturas del hacer o las culturas maker. Es decir, hay un modelo por arriba y otro por abajo, algo que las clases medias deberían tomarse más en serio. Veamos ejemplos en la construcción inmobiliaria. Están por un lado las construcciones de los barrios cerrados, los edificios torres, las grandes infraestructuras que hacen las compañías especializadas. Sí, pero también está la autoconstrucción familiar, la de los vecinos de los barrios populares, los desarrollos cooperativos, municipales, y toda una extensa red de organizaciones que consumen al menos la mitad de los insumos que se utilizan en construcción en la Argentina, cuando no, a veces más inclusive. En el primer modelo se fabrican objetos diseñados por especialistas. Hay una demanda efectiva en el mercado y luego son descartados cumplidas sus correspondientes obsolescencias. En el segundo sistema, en el sistema de abajo hacia arriba, se producen objetos de acuerdo a su necesidad comunitaria, de un modo en el que no se resuelve solo en la ecuación de maximización de la renta. Eso implica el hacerse cargo de los residuos y de la recirculación productiva implicada. Ahora, el segundo modelo no está exento de problemas. Es verdad lo que decía Garrett Hardin, ¿no? Si dejamos un bien colectivo a la buena de Dios, tarde o temprano un grupo de vivos comienza a sacarle ahí más provecho del posible y a la larga termina destruyendo lo que es de todos. Es decir, los bienes comunales tienen que tener reglas de usufructo muy claras. Por ejemplo, si compartimos unas hectáreas en un monte y cada uno de nosotros no puede tener más de 10 cabras, eso debe respetarse a rajatabla. Porque si ponemos más cabras de lo permitido, nos quedaremos sin el alimento suficiente para todas las cabras, ¿no? Que en definitiva van a terminar muriendo todas. El desafío del socialismo creativo es doble. Por un lado, debe remontar los daños hechos por versiones que simplemente no funcionaron, como el comunismo o los populismos, que se volcaron en formas de autoritarismo. Y por otro lado, el socialismo creativo tiene que inventar nuevos modos sustentables, no excluyentes ni extractivistas de vivir en sociedad, en las que, claro, los vivos además no pongan más cabras de las que pueden poner en los montes colectivos. Estos postulados se cumplen en la llamada economía circular, que se basa en la reutilización, en la reparación, en la renovación y sobre todo en el reciclaje de lo existente. Hacemos eso en nuestras casas y en Argentina, por ejemplo, tenemos la costumbre de usar el alambre para atar todo y terminar resolviendo las cosas. La idea de economía circular nos brinda un marco para pensar en estas cosas, subsumidas en la lógica del feedback. Pero no me quiero detener en la economía circular en sí, sino en una idea que está debajo y que es la de pensar en modos, en sistemas no lineales, es decir, sistemas complejos como los sistemas vivos o como el ecosistema digital. Por ejemplo, podemos patear una piedra y la piedra no va a hacer mucho más que moverse un trecho. Pero podemos patear un perro y lo que va a suceder es algo diferente. Se va a dar vuelta y va a tratar de mordernos, ¿no? Ahora lo que sabemos es que con la minería a cielo abierto y el fracking no es tan simple el asunto con las piedras, que a la larga también responde de alguna manera. Y esto significa que tenemos que tener en cuenta la respuesta de la naturaleza a lo que hagamos, porque podemos mordernos a nosotros mismos, ¿no? La economía circular significa que lo que producimos como sociedad debe expresamente evitar el extractivismo, la explotación, y debe organizarse desde abajo hacia arriba, pero a la vez tiene que hacer las cosas de un modo eficaz. Y acá quiero introducir la idea de Google, ¿no? Una empresa del capitalismo del siglo XXI, si las hay. Y no es que funciona como una democracia deliberativa precisamente, pero a nadie se le ocurriría que funciona como el capitalismo nos propone que hagamos las cosas, es decir,
con la supervivencia de los más efectivos y ese tipo de cosas. Es paradójico, mientras que la mayoría de los oficinistas del mundo trabajan en cubículos optimizados para ahorrar el alquiler, las oficinas de Google, por ejemplo, son todo lo contrario. Google, que trabaja convirtiendo datos en información, tiene espacios con toboganes, con masajistas, comida libre, ping-pong, hasta campos de golf dentro del propio edificio de Google. Es decir, los creadores de Google creyeron que si se es feliz, se es más productivo. De alguna manera Google quiere que sus trabajadores equilibren su vida personal con la profesional. El principio de Pareto, 80% del tiempo producir y 20% para crear algo como Gmail, es lo que en general guía el trabajo dentro de Google. No todo es tan reluciente, ¿no? Y ya sé que alguno dirá que ignoro lo que algunos dicen de que el FBI o la CIA están detrás de Google, ¿no? Pero en realidad no estoy hablando de Google, sino estoy hablando del modelo Google. En definitiva, Google respeta los proyectos singulares de cada uno, pero en el marco general de la empresa. Hay una performatividad en juego, pero quien no sabe colaborar no tiene lugar en la compañía. O sea, cooperación, creatividad, productividad, inteligencia colectiva. Es decir, lo que podemos pedirle al socialismo creativo, más allá, ese socialismo que está más allá de la protesta. Es decir, el funcionamiento de Google se parece bastante a lo que postulamos para el diseño de una sociedad socialista. Tenemos que aprender de lo que hizo Google y usarlo a favor de nuestra visión global de cómo debe gobernarse. En definitiva, el socialismo creativo tiene que aprender mucho de la economía circular y de Google. Hasta la próxima, amigos. Muy bien. Bueno, básicamente algunos se preguntan cuál es la diferencia entre capitalismo y socialismo, porque ya hemos visto la semana pasada que The Economist rescata una enorme encuesta donde los jóvenes norteamericanos, que esto es lo que llamó la atención, ven con mejores ojos el socialismo que el capitalismo. 55% por el socialismo y 45% por el capitalismo. ¿Cómo puede ser eso? En el centro del capitalismo mundial, los jóvenes se vuelcan más al socialismo. Entonces se hacen muchas preguntas, en fin, eso lo analizamos la semana pasada y mañana lo vamos a seguir charlando. Pero hay una construcción que parte en un caso de que somos seres sociales. Los seres humanos somos seres sociales. Lo dicen las propias neurociencias. Somos seres reciprocadores. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos dar y también queremos recibir. Y que somos solidarios con los demás y que también aspiramos a que los demás sean solidarios con nosotros. Es decir, no somos altruistas al extremo de Jesucristo, pero tampoco somos egoístas como sí pretende el capitalismo. El capitalismo parte de la premisa de que los seres humanos, y ahí se monta toda la economía política de Adam Smith, y que siguen defendiendo nuestros liberales, atrasando monumentalmente, diciendo que somos seres extraordinariamente egoístas, que solo velamos por nuestros intereses. Claro, cuando uno le pregunta a uno de estos, pero solo por los tuyos, y los de tu familia, los de tu hijo, no, ellos también. Y los amigos de tus hijos, bueno, esos también. Bueno, pero entonces ya no velás estrictamente por tus intereses. Bueno, pero los de mi círculo y tu círculo a su vez no está contactado con otras familias, con otros hijos. Los chicos que van a la escuela con los chicos tuyos, ¿no aspirás a que ellos también la pasen bien, puedan disfrutar de la vida? Sí, también. Bueno, entonces
esa idea falsa del capitalismo de que somos seres absolutamente egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos, eso ha caído definitivamente. Y eso es lo que se está muriendo. Por eso el socialismo tiene mejor perspectiva de construir una sociedad justa. Ahora, cuando los socialistas quieren imponer sus ideas, si las quisiéramos imponer, estaríamos por un mal camino. Nuestras ideas se tienen que imponer porque toda producción de bienes, de servicios, toda producción de felicidad es una producción social, la hacemos entre todos. Y lo que no puede haber es apropiación individual de lo que construimos entre todos. Y la sociedad la hacemos entre todos. Si la producción de bienes y servicios y de felicidad es social, nosotros queremos que la apropiación también sea social. Y que sea, como dice nuestra Constitución, para el bien de todos, para el bienestar general. De eso se trata un proyecto nuevo para la Argentina. Bueno, hemos llegado a la hora de cierre, nos estamos retirando y los espero mañana. Mañana vamos a tener bastantes invitados, vamos a hacer más aquí en el piso y vamos a tener un programa quizás más rápido y con intervenciones más breves, pero creo que vamos a tener un programa magnífico. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Silvia Vázquez, le vamos a preguntar a economistas sobre cómo están viendo la situación y vamos a tener en el piso a Daniel y a Mario y bueno, los estoy esperando entonces mañana aquí a las 12, La Brújula por AM 1140, Radio La Luna y las repetidoras en el resto del país. Un fuerte abrazo y hasta mañana.